Un hombre rico maltrata al caballo de un carretero, pero se arrepiente cuando el animal revela un secreto ancestral. Destinos entrelazados en una historia de humildad y redención que transformará sus vidas. El caballo, más sabio que su agresor, ofrece una lección sobre el respeto que nadie olvidará. Una emocionante jornada de transformación que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo este video. El sol nacía perezoso sobre Valle Escondido, pintando de dorado las calles empedradas que serpenteaban entre casas de fachadas coloridas. Era uno de esos lugares que el tiempo parecía haber olvidado, donde el aroma de café de olla recién hecho se mezclaba con el olor a tierra mojada y el ruido de los cascos de los caballos marcaba el ritmo de las mañanas. El reloj de la iglesia principal acababa de anunciar las 6 cuando don Ramón, como todos lo conocían, ya conducía su vieja carreta por las calles estrechas. A su lado, Trueno, un caballo pinto de pelaje castaño y manchas blancas, avanzaba con pasos cadenciosos, conociendo de memoria cada esquina, cada cliente, cada parada. En aquella mañana especial de inicio de primavera, la ciudad bullía más que lo habitual. La tradicional fiesta del pueblo comenzaría en pocas horas, y las familias se preparaban para celebrar un año más de abundancia en los campos que rodeaban el municipio. Don Ramón y Trueno seguían su rutina diaria de entregas, llevando verduras frescas, leche y huevos a las casas que dependían de este servicio sencillo, pero esencial. «Vamos, mi viejo», susurró Ramón, acariciando la crin del animal mientras se detenían frente a la panadería de don Manuel. «Hoy el trabajo termina más temprano. También nos merecemos un poco de fiesta, ¿no crees?». Trueno respondió con un relincho suave, como si comprendiera cada palabra. La conexión entre ellos trascendía la simple relación entre hombre y animal de trabajo. Eran compañeros de camino, dependientes el uno del otro en una simbiosis perfecta, construida a lo largo de 12 años. Juntos enfrentaron sequías, inundaciones, dificultades financieras y los inevitables cambios que incluso una ciudad pequeña como Valle Escondido ocasionalmente sufría. La tranquilidad de aquella mañana, sin embargo, fue abruptamente interrumpida por el rugido agresivo de un motor potente. Una camioneta negra de vidrios polarizados, tan desentonante en aquel escenario como un pez en el desierto, avanzaba impaciente por la calle estrecha, tocando el claxon insistentemente detrás de la carreta de don Ramón. El vehículo parecía querer engullir el espacio, imponiendo su presencia metálica en el ritmo tranquilo de la ciudad pequeña. Ramón señaló que se apartaría tan pronto como fuera posible, pero la calle estrecha no ofrecía mucho espacio para maniobras. Trueno, sintiendo la agitación repentina, se movió nerviosamente, bloqueando involuntariamente aún más el paso. Fue entonces cuando la puerta de la camioneta se abrió violentamente y un hombre de traje caro y apariencia urbana emergió, el rostro contorsionado en una máscara de irritación. «¿Qué diablos crees que estás haciendo? Quita esa carreta anticuada de mi camino», vociferó el desconocido, gesticulando dramáticamente con manos bien cuidadas que nunca habían conocido el trabajo pesado. «Solo un momento, joven. Estamos saliendo ya, respondió Ramón con la calma de los que conocen el valor de la paciencia. «Trueno, vamos, mi amigo». El hombre, sin embargo, no estaba dispuesto a esperar. Con pasos decididos se acercó a la carreta, y en un gesto que congeló el corazón de todos los presentes en aquella mañana festiva, golpeó violentamente el flanco de Trueno con su portafolio de cuero fino. El estallido seco del impacto resonó por la calle como un disparo, seguido por el relincho asustado y dolorido del animal. «Quítate del camino, bestia estúpida», gritó, asestando un segundo golpe mientras los pocos peatones observaban horrorizados. Trueno se encabritó, asustado y confundido, casi volcando la carreta. Don Ramón, con agilidad sorprendente para sus 72 años, sujetó firmemente las riendas, calmando al animal con palabras suaves. Sus ojos, sin embargo,
ardían con una indignación raramente vista en aquel hombre de temperamento sereno. «Usted no puede hacer eso», intervino una joven que observaba la escena desde la acera. «Ese animal no le ha hecho nada». El agresor se arregló el saco caro, indiferente al pequeño drama que había creado. Su mirada recorrió la calle como si evaluara un terreno para comprar, sin conectar verdaderamente con ninguno de los rostros que lo encaraban con reprobación. «Ustedes no entienden, ¿verdad? El tiempo es oro, y gente como yo no puede quedarse esperando por esto», gesticuló hacia la carreta con desdén. «Este lugar necesita urgentemente entrar en el siglo XXI». Regresó a su vehículo lujoso y, tan pronto como Ramón consiguió conducir a Trueno a un lado, aceleró bruscamente dejando atrás una nube de polvo e indignación. Lo que nadie percibió en aquel momento fue la mirada que Trueno lanzó al vehículo que se alejaba, una mirada casi humana en su intensidad, como si grabara en la memoria no solo la ofensa, sino al ofensor. El incidente rápidamente se extendió por el pequeño valle escondido, corriendo de boca en boca, hasta llegar a los preparativos de la fiesta en la plaza central. Fue aquel empresario de la capital, se decía, el tal que compró la hacienda del cerro para construir no sé qué. Las informaciones eran vagas, pero el sentimiento era claro. Un forastero había llegado, y respetando no solo a uno de los vecinos más queridos de la ciudad, sino también los valores que sustentaban aquella comunidad. Roberto Mendoza, el hombre de la camioneta, no podría estar menos preocupado con la impresión que causara. Hospedado en la antigua casona de la Hacienda del Cerro, propiedad que adquiriera por una fracción de su valor real gracias a maniobras jurídicas cuestionables, él observaba el horizonte con la satisfacción de quien ve oportunidades donde otros ven solo paisaje. «Este lugar es un diamante en bruto», comentó con su asistente mientras examinaban planos y proyectos esparcidos sobre una mesa improvisada. «Compré por casi nada, y en 2 años, transformaremos este fin del mundo en un complejo turístico y residencial, que triplicará mi inversión». Ricardo, su asistente y abogado, asintió automáticamente. Acostumbrado al temperamento volátil del jefe, sabía que las discrepancias raramente eran bienvenidas. Los proyectos están listos y las licencias ambientales preliminares aprobadas. Necesitamos solo finalizar algunas cuestiones con la alcaldía local, informó, consultando su tableta. Hay, sin embargo, una pequeña complicación con una parte del terreno donde pretendemos construir el centro comercial. Aparentemente, existen algunas historias locales sobre el área SER. «No me vengas con historias locales», cortó Roberto impaciente. «Compré legalmente esta propiedad y tengo todos los documentos necesarios. Si algún campesino cree que va a estropear mis planes con leyendas o supersticiones, está muy equivocado». Lo que Roberto Mendoza no sabía, mientras despreciaba las tradiciones locales con arrogancia, era que algunos lugares guardan historias más profundas que cualquier escritura, y que ciertas conexiones, como la que unía a don Ramón y Trueno, poseían raíces que alcanzaban dimensiones que hombres como él, obsesionados por lucro rápido, jamás comprenderían. En las semanas siguientes, mientras los efectos del incidente de la fiesta del pueblo lentamente se diluían en la rutina de la ciudad, algo extraño comenzó a suceder. Trueno, siempre dócil y previsible en sus trayectos, pasó a demostrar un comportamiento inexplicable. Cada vez que don Ramón intentaba pasar por el camino que bordeaba la hacienda del cerro, camino necesario para entregar productos en las rancherías más alejadas, el animal simplemente se rehusaba a proseguir. Al principio, Ramón atribuyó el comportamiento al trauma sufrido. «Él debe estar asociando el lugar con aquel hombre terrible», explicó a su nieta Mariana, que había venido de la capital para visitarlo después de saber del incidente. «Los animales tienen memoria para esas cosas». No obstante, la situación empeoró con el pasar de los días. Trueno no solo se rehusaba a pasar por el lugar, él demostraba una agitación fuera de lo común, relinchando desesperadamente, encabritándose e incluso sudando frío,
cuando era forzado a aproximarse a aquella propiedad específica. Para un animal normalmente tan calmo, aquello era completamente atípico. «Abuelo, esto no es normal», insistió Mariana tras presenciar una de esas crisis. «Tal vez deberíamos consultar al doctor Marcos». Dr. Marcos Resende era el veterinario local, formado en la capital pero nacido y criado en Valle Escondido. Conocía a cada animal de la región y trataba a Trueno desde que éste era apenas un potro. Tras un examen minucioso, su conclusión fue desconcertante. Físicamente, él está perfectamente saludable. No veo ninguna razón médica para ese comportamiento. Y en cuanto al trauma del incidente, cuestionó Ramón preocupado. El veterinario se rascó la barbilla, pensativo. Podría explicar parte de la reacción, pero no de esta forma tan específica e intensa. Es casi como si él estuviera. Vaciló, consciente del peso de sus próximas palabras, intentando alertarnos sobre algo. La sugerencia flotó en el aire de la pequeña clínica veterinaria como una presencia invisible. En ciudades pequeñas como Valle Escondido, donde la línea entre lo racional y lo místico frecuentemente se borraba, historias sobre animales que presentían desastres o percibían cosas más allá de la comprensión humana no eran infrecuentes. Mientras tanto, en la hacienda del Cerro, las obras preliminares habían comenzado. Tractores y excavadoras rasgaban la tierra roja, preparando el terreno para los cimientos del ambicioso proyecto de Roberto Mendoza. El empresario supervisaba personalmente cada etapa, ansioso para acelerar un proceso que, en su visión, ya estaba atrasado. «Necesitamos finalizar esta fase antes de las lluvias de verano», ordenó al ingeniero responsable, ignorando las recomendaciones de estudios más profundos del suelo. «Cada día parado es dinero desperdiciado». Fue en una de esas visitas, cuando Roberto inspeccionaba el progreso en el sector oeste de la propiedad, que ocurrió el primer incidente verdaderamente extraño. El cielo, hasta entonces perfectamente limpio, se oscureció repentinamente. Una tormenta surgida de la nada se abatió sobre el área con furia inusual, forzando la interrupción de los trabajos. Lo más peculiar, sin embargo, fue que la lluvia parecía concentrada exclusivamente sobre la hacienda del Cerro, como si una mano invisible hubiera abierto un grifo celestial precisamente sobre aquel perímetro. La fuerza del agua que cayó en pocas horas fue suficiente para crear pequeños deslizamientos de tierra, uno de los cuales derribó parte del muro de la casona, donde Roberto había establecido su oficina temporal. Entre los escombros, envueltos en tela encerada como si deliberadamente escondidos, estaban documentos amarillentos por el tiempo, registros antiguos de la propiedad, mapas con marcas incomprensibles y cartas escritas en una caligrafía delicada datadas del siglo XIX. Roberto, pragmático como siempre, mal dio atención a los papeles. «Probablemente basura histórica sin valor», comentó, ordenando que fueran guardados en algún lugar. Ricardo, no obstante, más sensible a las implicaciones de aquel descubrimiento, decidió secretamente examinar los documentos con más cuidado. Coincidentemente, o tal vez no fuera coincidencia alguna, fue en esa misma semana que Trueno intensificó aún más su comportamiento errático. Ahora, además de rehusarse a pasar por la propiedad, el animal comenzó a demostrar un interés, inusual por un punto específico próximo a la cerca, que delimitaba el área donde serían construidos los cimientos del centro comercial. En 3 ocasiones distintas, cuando don Ramón permitió que el caballo pastara libremente en las proximidades, Trueno se dirigió exactamente al mismo local y comenzó a excavar el suelo con los cascos delanteros, comportamiento jamás observado anteriormente. Este hecho curioso no pasó desapercibido por los vecinos, especialmente después de que el propio don Ramón mencionó el caso durante una reunión de la Asociación de Pequeños Productores Rurales. «Aquel animal sabe algo que nosotros no sabemos», comentó doña Zulma, una señora de 80 años que todos respetaban por su sabiduría.
Mi abuelo siempre decía que los caballos ven lo que los ojos humanos no pueden ver. El comentario místico habría sido apenas una historia folclórica local, más si no fuera por lo que sucedió a continuación. Roberto Mendoza, enfrentando críticas crecientes de la comunidad y preocupado con los atrasos causados por supersticiones ridículas, como él mismo definía, decidió que era hora de remover lo que consideraba el principal obstáculo a sus planes: la carreta anticuada, que diariamente recordaba a los vecinos el incidente de la fiesta del pueblo. En una tarde de miércoles, estacionó su camioneta frente a la modesta casa de don Ramón. El contraste entre el vehículo lujoso y la residencia simple de paredes descascaradas no podría ser mayor, un microcosmos de la propia disparidad que representaba su presencia en aquella comunidad. «Vine a hacer una propuesta que va a beneficiar a todos nosotros», anunció, así que Ramón lo recibió en el pequeño patio donde algunas gallinas picoteaban libremente. Sin esperar invitación, se sentó en un banco de madera gastada bajo la sombra de un mango centenario. «Estoy dispuesto a comprar su caballo y su carreta por 20 veces el valor de mercado». Ramón, que hasta entonces mantenía una expresión neutra, arrugó la frente en confusión. ¿Comprar a Trueno? ¿Pero por qué? Roberto sonrió con aquella condescendencia típica de los que se consideran superiores. «Para modernizar su trabajo, claro. Con el dinero que estoy ofreciendo, usted puede comprar una camioneta usada en buen estado. Será más eficiente, más rápido y, francamente, más digno para un hombre de su edad». El viejo carretero permaneció en silencio por algunos instantes, observando las manos callosas que reposaban en su regazo. Cuando finalmente levantó la mirada, había en ella una firmeza sorprendente. «Agradezco su preocupación, doctor, pero Trueno no está en venta, ni por ese precio, ni por precio alguno». Roberto, desacostumbrado a negativas, aumentó la oferta impulsivamente. «Doblo el valor, entonces. Es una oportunidad única». «Usted no comprende», respondió Ramón con dignidad tranquila. «Trueno no es una herramienta que puedo sustituir. Él es». Vaciló, buscando palabras para expresar un sentimiento demasiado profundo, para ser fácilmente traducido. Él es familia, y la familia no tiene precio. El empresario dejó la propiedad visiblemente irritado, pero su oferta y la negativa de Ramón rápidamente se hicieron conocidas por todo Valle Escondido. Lo que Roberto pretendía ser una transacción privada se transformó en un símbolo público. El dinero versus los valores tradicionales, el progreso impuesto versus la resistencia arraigada en conexiones más profundas que cualquier lógica puramente económica podría justificar. El enfrentamiento silencioso entre el empresario y el carretero ganó una nueva dimensión cuando una visitante inesperada llegó a la ciudad. Elena Siqueiros, arqueóloga de la Universidad Estatal, había sido atraída por rumores sobre posibles vestigios históricos en la región. Inicialmente escéptica, su curiosidad profesional fue inmediatamente despertada cuando un vecino mencionó el extraño comportamiento del caballo, que insistía en excavar siempre en el mismo local. Los animales frecuentemente detectan alteraciones en el suelo o en la composición química que nuestros sentidos no captan, explicó a la pequeña platea reunida en el café de la plaza. No sería la primera vez que descubrimientos arqueológicos importantes son hechos gracias al comportamiento inusual de animales. Con el permiso renuente de Roberto Mendoza, obtenido solo tras la mención de posibles implicaciones legales, caso él impidiera una investigación preliminar y acompañada por don Ramón y Trueno, Elena visitó el local que tanto intrigaba al animal. Equipada con instrumentos de detección no invasivos, la arqueóloga realizó pruebas preliminares que revelaron algo sorprendente. Había indudablemente estructuras artificiales enterradas aproximadamente 2 metros debajo de la superficie. Necesitamos de excavaciones controladas para confirmar, pero los datos sugieren la presencia de cimientos antiguos, informó, mal conteniendo su excitación profesional. Por la configuración y localización, mi hipótesis inicial
es de que podamos estar ante un palenque. La palabra cayó como una bomba sobre la comunidad. Palenques, asentamientos fundados por esclavos fugitivos durante el período colonial, eran más que simples sitios arqueológicos, representaban un capítulo fundamental de la resistencia negra en México, símbolos de lucha por la libertad y dignidad humana. Para muchas familias locales, especialmente aquellas de ascendencia afromexicana como la de Don Ramón, la posibilidad de descubrir un palenque en sus tierras ancestrales representaba una reconexión con raíces hace mucho tiempo obscurecidas por la historia oficial. No era solo un hallazgo científico, era la recuperación de una identidad colectiva. Roberto Mendoza, entretanto, veía la situación por un prisma completamente diferente. El descubrimiento arqueológico representaba atrasos, complicaciones burocráticas y, potencialmente, la necesidad de rediseñar todo su proyecto. En una reunión tensa con sus abogados, su frustración era palpable. Esto es ridículo. Un montón de ruinas sin valor histórico comprobado va a impedir una inversión de millones que traería progreso real para esta ciudad olvidada. Sus abogados, más cautelosos, explicaron la complejidad de la situación. Si es confirmado como palenque, el local puede ser declarado patrimonio histórico y cultural. Existen leyes específicas protegiendo esos sitios. Las leyes fueron hechas para ser sorteadas, replicó Roberto con una sonrisa fría. Activen nuestros contactos en la Secretaría Estatal de Cultura. Necesitamos que cualquier proceso de declaratoria sea desacelerado. Mientras el empresario movilizaba su arsenal de influencias políticas y económicas, algo inesperado sucedía en la comunidad de Valle Escondido. El posible descubrimiento arqueológico había despertado un interés sin precedentes por la historia local. Antiguos vecinos comenzaron a compartir historias transmitidas por generaciones sobre antepasados que habrían encontrado refugio en las montañas de la región durante el período esclavista. En una de esas charlas, realizadas ahora casi diariamente, en la plaza central, doña Zulma sorprendió a todos con una revelación. Mi bisabuela contaba que existía un mapa del palenque y de una gruta, donde guardaban objetos sagrados traídos de África. El mapa fue dividido en varias partes y distribuido entre las familias fundadoras para proteger el secreto. Elena, la arqueóloga, inmediatamente hizo la conexión con los documentos encontrados tras el deslizamiento en el muro de la casona. ¿Sería posible que aquellos papeles? La respuesta vino a través de Ricardo, el asistente de Roberto, que había examinado secretamente los documentos antiguos. Movido por una creciente inquietud ética en cuanto a los métodos de su jefe, él decidió compartir sus descubrimientos con Elena y un pequeño grupo de vecinos interesados. Entre los papeles encontrados, hay efectivamente fragmentos de lo que parece ser un mapa, confirmó, mostrando fotografías que había tomado. Discretamente, y más, hay correspondencias que mencionan explícitamente un acuerdo para ocultar la existencia del palenque durante el período final de la esclavitud. La tensión en la ciudad alcanzó un punto crítico cuando la Secretaría Estatal de Cultura anunció una audiencia pública para discutir el futuro del sitio arqueológico y del proyecto inmobiliario. El evento, marcado para ocurrir en el gimnasio de la escuela primaria, atrajo prácticamente a toda la población de Valle Escondido, además de representantes de la prensa regional y activistas de causas afrodescendientes de ciudades vecinas. Roberto Mendoza llegó ostentando confianza, cercado por su equipo jurídico y técnico. Su plan era simple: presentar un informe encomendado a especialistas que minimizaba la importancia histórica del hallazgo arqueológico, mientras enfatizaba los beneficios económicos de su emprendimiento para la región. La audiencia se inició con presentaciones técnicas de ambos lados. Elena expuso los resultados preliminares de las investigaciones arqueológicas, ahora fortalecidos por el descubrimiento de los documentos históricos. Roberto, a su vez, presentó su proyecto modificado, que supuestamente preservaría parte del área arqueológica,
mientras desarrollaba el restante de la propiedad. Cuando llegó el momento de las manifestaciones públicas, don Ramón, normalmente reservado y reacio a exposiciones, sorprendió a todos al solicitar la palabra. Apoyándose en su bastón de madera, el anciano carretero caminó lentamente hasta el micrófono instalado en el centro del gimnasio. «No soy un hombre estudiado», comenzó con voz trémula pero firme, «pero sé reconocer cuando algo mayor que todos nosotros está en juego. Esta tierra», apuntó al suelo bajo sus pies, «no es solo un pedazo de tierra que puede ser comprado y vendido. Es la sangre y el sudor de los que vinieron antes de nosotros. Es nuestra historia». Un silencio respetuoso se apoderó del ambiente mientras el anciano continuaba, su voz ganando fuerza a cada palabra. «Mi bisabuelo fue uno de los últimos nacidos en aquel palenque. Él me contaba historias que su padre le contó, sobre cómo aquel lugar era sagrado, cómo representaba no solo refugio, sino esperanza. Esperanza de que un día seríamos libres para ser quienes somos». Roberto, visiblemente impaciente, se levantó para rebatir, pero algo inesperado sucedió. Al dirigirse al centro del gimnasio, el empresario súbitamente se tambaleó, llevando la mano al pecho con expresión de dolor intenso. Antes de que alguien pudiera reaccionar apropiadamente, él se desplomó en el suelo, víctima de un ataque cardíaco fulminante. La confusión fue inmediata. Entre gritos y correteos, el doctor Marcos, el único médico de la ciudad, abrió camino entre la multitud para atender al empresario caído. «Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente», declaró tras una evaluación rápida. «Está sufriendo un infarto agudo». El problema era que el hospital más cercano quedaba a casi 1 hora de distancia, y la ambulancia local había salido para transportar a otro paciente en estado crítico. El helicóptero del rescate aeromédico estatal tardaría como mínimo 40 minutos para llegar, tiempo que Roberto posiblemente no tenía. Fue en ese momento caótico que don Ramón, con la calma de los que ya enfrentaron muchas tempestades en la vida, hizo un gesto silencioso para su nieto Joaquín. El joven comprendió inmediatamente, corriendo para buscar a Trueno y la carreta que estaban amarrados del lado de fuera del gimnasio. «La carreta es el transporte más rápido hasta el centro de salud de la entrada de la ciudad», explicó Ramón al médico. «El doctor Marcos puede estabilizarlo allí hasta la llegada de la ambulancia». La ironía de la situación no escapó a Sintusentusen. Nadie. El hombre que había agredido al caballo por considerarlo un obstáculo anticuado, ahora dependía exactamente de aquel animal para su sobrevivencia. Con cuidado, Roberto fue colocado en la carreta, con el médico a su lado monitoreando sus signos vitales. Cuando Trueno fue conducido para iniciar la jornada de salvamento, muchos observaron con aprehensión. ¿Se rehusaría el animal a transportar al hombre que lo había maltratado? Para asombro general, el caballo no solo aceptó la misión, sino que partió a galope tendido, a una velocidad raramente vista incluso en sus días más vigorosos, como si comprendiera perfectamente la urgencia de la situación. El trayecto hasta el centro de salud, normalmente recorrido en 15 minutos, fue completado en apenas 7. Esta velocidad, combinada con los primeros auxilios administrados por el doctor Marcos, fue crucial para estabilizar a Roberto hasta Minonesem, la llegada de la ambulancia que lo transportaría al hospital regional. 2 semanas pasaron antes de que Roberto Mendoza regresara a Valle Escondido. El infarto, aunque grave, no había sido fatal gracias a la intervención rápida. Sin embargo, las recomendaciones médicas eran claras. Necesitaría de reposo absoluto por al menos 1 mes, lejos del estrés de las actividades empresariales. Contrariando las expectativas de todos, incluyendo las de sus propios asesores, Roberto no volvió a su departamento lujoso en la capital. En cambio, alquiló una casa simple en las proximidades de la plaza central de Valle Escondido. Cuando cuestionado sobre esta decisión inusual, ofreció una explicación pragmática. «El aire puro del campo ayudará en mi recuperación». La verdad, entre tanto, era más compleja y difícilmente admisible para un hombre como él. Durante 1900,
Las largas noches en el hospital, mientras encaraba el techo estéril del cuarto privado, Roberto había sido forzado a confrontar algo que siempre evitara: su propia mortalidad. El dinero, el poder y la influencia que acumulara a lo largo de décadas no habían impedido que su corazón fallara, ni habrían salvado su vida sin la intervención improbable de un viejo carretero y su caballo maltratado. Esta constatación, por sí sola perturbadora para alguien que construyera su identidad entera sobre cimientos materiales, fue amplificada por un sueño recurrente durante su internación. En él, Roberto se veía perdido en un laberinto de túneles subterráneos, perseguido por sombras indistintas. La única luz provenía de los ojos de un caballo pinto, que lo guiaba a través de la oscuridad hasta un claro donde personas de todas las edades danzaban alrededor de una fogata, sus rostros iluminados por una alegría genuina que él jamás experimentara. Estas experiencias oníricas, que él racionalmente atribuía a los medicamentos, habían no obstante plantado una semilla de inquietud en su espíritu pragmático. Había algo en aquella pequeña ciudad, algo más allá de las oportunidades de inversión, que lo intrigaba profundamente. Su convalecencia en Valle Escondido comenzó como podría esperarse, aislado en su casa alquilada, atendiendo llamadas de negocios e irritándose con el internet inestable de la región. No obstante, a medida que los días pasaban, Roberto comenzó a desarrollar una rutina imprevista. Sus caminatas matinales, inicialmente restringidas a pocos minutos conforme recomendación médica, gradualmente se extendieron, llevándolo cada vez más lejos por el centro de la ciudad. En estas incursiones, descubrió la panadería de Don Manuel, donde el pan aún era horneado en horno de leña, según recetas centenarias. Conoció el pequeño museo municipal improvisado en la antigua estación ferroviaria y, inevitablemente, cruzó varias veces con Don Ramón y Trueno en sus entregas diarias. Los primeros encuentros fueron marcados por embarazo mutuo. Roberto, a pesar de su arrogancia característica, se sentía incómodamente en deuda con el viejo carretero. Ramón a su vez mantenía una cortesía distante, sin demostrar resentimiento, pero también sin ofrecer la cálida hospitalidad que normalmente extendía a todos. Fue en una tarde de viernes, cuando Roberto observaba distraídamente la plaza, desde la ventana de su cuarto, que notó un movimiento inusual. Vecinos de todas las edades se reunían bajo los mangos centenarios, cargando instrumentos musicales y canastas con alimentos. Movido por curiosidad genuina, decidió investigar. «Esmincentu, la tocada», explicó tímidamente una niña de aproximadamente 10 años, cuando él se aproximó cautelosamente a la aglomeración. «Sucede todos los viernes desde siempre. Usted debería quedarse, es bonito». Roberto, que en otras circunstancias habría descartado tal invitación como pérdida de tiempo, se sorprendió aceptando con un asentimiento hesitante. Se posicionó discretamente en la periferia del círculo que se formaba, observando con fascinación creciente el ritual comunitario que se desarrollaba. Músicos ancianos interpretaban melodías antiguas que hablaban de amor, trabajo y naturaleza. Jóvenes se turnaban en la percusión improvisada en latas y cubetas. Los niños danzaban libremente en el centro del círculo. Lo que más impresionó a Roberto, no obstante, fue la autenticidad de las interacciones, la ausencia completa de las máscaras sociales que dominaban los ambientes corporativos que frecuentaba. Aquí, paradójicamente, él se sentía simultáneamente un extraño completo y extrañamente en casa. Cuando la noche cayó y faroles improvisados fueron encendidos, una sorpresa. Don Ramón, que hasta entonces apenas observaba silenciosamente, tomó una guitarra de las manos de un joven y con dedos sorprendentemente ágiles para su edad, inició un son huasteco que hablaba sobre las montañas que cercaban el valle de Valle Escondido. Su voz ronca pero afinada cargaba el peso de la experiencia y una conexión visceral con la tierra que celebraba. Roberto, educado en conservatorios de música en la juventud antes de abandonar el arte por la promesa más lucrativa de los negocios,
Reconoció algo en aquellas notas simples que trascendía técnica o teoría musical. Había una verdad emocional que lo tocó inesperadamente, despertando memorias de un tiempo en que la vida parecía ofrecer posibilidades más allá de la acumulación material. Este fue solo el primero de muchos momentos de redescubrimiento durante su convalecencia forzada. Gradualmente, Roberto comenzó a ser incorporado al cotidiano de la ciudad, no como el poderoso empresario que llegara para modernizar el lugar, sino como un convaleciente en busca de recuperación, una vulnerabilidad que, irónicamente, abrió puertas que su dinero e influencia jamás conseguirían. Él asistió a la faena comunitaria para la cosecha en las pequeñas propiedades, donde todos trabajaban hoy en la tierra de un vecino que mañana retribuiría el favor. Participó de un bautizo donde la comunidad entera se reunió para celebrar, independientemente de lazos sanguíneos con el niño. Y más significativamente, comenzó a visitar regularmente el establo modesto donde Trueno se quedaba cuando no estaba trabajando. Estas visitas inicialmente tenían carácter de obligación moral, una forma de agradecer al animal que inadvertidamente salvara su vida. Roberto llevaba zanahorias y manzanas, permaneciendo a una distancia respetuosa mientras el caballo, aún desconfiado, aceptaba las ofrendas con cautela. Don Ramón observaba estos encuentros con expresión indescifrable, interviniendo solo cuando necesario para garantizar la seguridad de ambos. La transformación decisiva ocurrió a finales de junio, cuando una noticia inesperada sacudió Valle Escondido. Durante una investigación rutinaria en los archivos municipales, relacionada al proceso de reconocimiento del Palenque, fueron descubiertos documentos que lanzaban serias dudas sobre la legitimidad de la venta de la hacienda del Cerro. Aparentemente, una parte significativa de la propiedad, incluyendo justamente el área donde el Palenque estaba localizado, pertenecía legalmente a descendientes de los fundadores originales, entre ellos, Don Ramón. La revelación cayó como una bomba sobre los planes de Roberto, potencialmente invalidando todo el proyecto en el cual había invertido millones. Sus abogados sugirieron inmediatamente una estrategia agresiva: impugnar la autenticidad de los documentos, arrastrar el caso en la justicia por años y, mientras tanto, proseguir con las obras en las áreas no impugnadas. Fue en este momento crítico, cuando todas sus tendencias naturales lo empujaban para la confrontación, que Roberto Mendoza vivenció algo que podría apenas ser descrito como una epifanía, no en el sentido religioso, sino como una súbita claridad sobre verdades que siempre estuvieron a su frente, obscurecidas por la niebla de la ambición. Durante una de sus ahora frecuentes caminatas matinales, él se dirigió instintivamente para el establo donde Trueno descansaba. El caballo, que gradualmente había bajado sus defensas en las últimas semanas, se aproximó a la cerca sin la vacilación habitual. Por primera vez, permitió que Roberto tocara su crin, estableciendo un contacto que parecía trascender las barreras entre especies. Mientras acariciaba al animal, Roberto fue sorprendido por la llegada de Elena, la arqueóloga, que traía nuevos descubrimientos sobre el Palenque. «Es extraordinario», comentó ella, sin percibir inicialmente la intimidad del momento que había interrumpido. «Encontramos evidencias de que este Palenque no era solo un refugio, sino un centro de resistencia cultural. Ellos mantuvieron vivas tradiciones africanas que fueron sistemáticamente apagadas en otros lugares». Roberto, aún absorto en la conexión inesperada con Trueno, hizo una pregunta que sorprendió a ambos. ¿Y cómo eso podría ser preservado y compartido? No solo como una exposición en museo, sino como algo vivo. El tono genuino de la pregunta, viniendo del hombre que hasta recientemente representaba la mayor amenaza a aquel patrimonio histórico, dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Cuando respondió, había un nuevo respeto en su voz. Con el apoyo adecuado, podríamos desarrollar un centro cultural y educativo, integrado a la comunidad local. Un espacio donde las tradiciones pudieran ser no solo estudiadas,
sino practicadas y transmitidas a las nuevas generaciones. Esta conversación aparentemente casual plantó una semilla que florecería en las semanas siguientes. Roberto, para asombro de sus asesores y de la propia comunidad, solicitó una nueva audiencia pública. Esta vez, entretanto, no para defender su proyecto original, sino para presentar una visión completamente reformulada. En el gimnasio lleno, ahora sin la tensión hostil de la reunión anterior, Roberto Mendoza subió al escenario transformado, no solo por la experiencia de casi muerte o por la convalecencia en la pequeña ciudad, sino por una genuina reconexión con valores que había abandonado en su búsqueda obstinada por éxito material. Cuando llegué a Valle Escondido, comenzó con una humildad raramente asociada a su personalidad anterior. Vi solo un lugar atrasado que necesitaba ser modernizado según mi visión de progreso. Hoy, comprendo que crecimiento verdadero no significa apagar el pasado, sino construir respetuosamente sobre sus cimientos. El nuevo proyecto que presentó sorprendió a todos. En vez del complejo comercial y residencial de lujo originalmente planeado, propuso un emprendimiento de turismo sustentable y cultural. El centro sería el propio Palenque preservado, transformado en un museo vivo, donde visitantes podrían no solo aprender sobre la historia afromexicana, sino experimentar sus manifestaciones culturales. Las áreas agrícolas vitales para la comunidad serían preservadas, con programas de apoyo técnico para pequeños productores locales. Más sorprendente aún fue su propuesta de asociación. En vez de impugnar el descubrimiento sobre la propiedad parcial de don Ramón y otros descendientes, ofreció transformar legalmente el emprendimiento en una cooperativa, donde los propietarios originales tendrían participación significativa en las ganancias y en las decisiones. Este no es más mi proyecto impuesto a su comunidad, concluyó, mirando directamente a don Ramón en la primera fila. Es nuestra oportunidad de construir algo que honre el pasado mientras abre caminos para el futuro. La transformación de Roberto Mendoza, de antagonista insensible a socio respetuoso, se completó simbólicamente un año después de su llegada tempestuosa a la ciudad. En la nueva fiesta del pueblo, él sorprendió a todos al llegar no en su camioneta importada, sino conduciendo una carreta restaurada al lado de don Ramón. El momento más significativo, entretanto, ocurrió durante la tradicional cabalgata que abría las festividades. Para asombro general, fue Trueno quien Roberto montó. El mismo animal que había maltratado un año antes, ahora lo aceptaba como amigo. La imagen del empresario urbano y del caballo curtido por el trabajo, avanzando juntos bajo el sol dorado del atardecer, capturaba perfectamente la jornada de transformación que ambos habían recorrido. Esta historia, que se desarrolló durante exactamente un año en Ribeirão das Flores, no trataba solo de un hombre que aprende valores que el dinero no puede comprar. Era sobre una comunidad que, al defender sus raíces, encontró una forma de crecer sin desarraigarse, sobre un animal que, en su instintiva simplicidad, se convirtió en catalizador de un profundo cambio humano, y quizás lo más importante, sobre la siempre presente posibilidad de redención y de un nuevo comienzo, incluso para aquellos que parecen tener menos probabilidades de cambiar. Mientras el sol se ponía en aquella renovada fiesta de la cosecha, con viejas y nuevas canciones entrelazándose en el aire perfumado por los alimentos tradicionales, la lección más profunda resonaba en silencio. El verdadero progreso no consiste en sustituir lo viejo por lo nuevo, sino en permitir que ambos coexistan en respetuosa armonía, enriqueciéndose mutuamente con su sabiduría única. Una lección que un simple caballo de carro, en su tranquila dignidad, había enseñado a todo el mundo, especialmente al hombre que una vez lo había considerado demasiado obsoleto para merecer respeto.